Bogotá empezaron a marchar los indígenas para respaldar la consulta popular, por supuesto, y en el resto del país entiendo que arrancaron también entre las 8 y las 9 de la mañana. Sí, señora, finalmente sobre la 1:30 de la tarde llegó el presidente Gustavo Petro a la Plaza de Bolívar, llegó justamente junto a la Espada de Bolívar, junto a su hija Antonella, al ministro del Interior Armando Benedetti, y acompañado también, Camila, por varios miembros de su gabinete, la superintendente Cielo Rusinque, el ministro de Educación Daniel Rojas, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino, la ministra de Cultura Yanay Cadamani, la directora del DAPRE y varios congresistas como María José Pizarro, León Freddy Muñoz y María Fernanda Carrascal. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que Yanay Cadamani, ahí le estamos viendo al lado del presidente Gustavo Petro, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, estuviese al lado del mandatario. Es que últimamente anda muy, anda en todos los eventos públicos al lado del presidente Gustavo Petro. Sí, y estuvieron, acuérdese, en esa visita a Panamá, a Bocas del Toro, estuvieron en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, también sí, estuvieron, recién la nombraron ministra de Cultura. Efectivamente era la ministra que estaba detrás del presidente Pero Gustavo es que usted y yo hemos hablado mucho de lo que significan las posiciones de quienes están al lado del presidente Gustavo Petro en los consejos de ministros y demás, y esta ministra de Cultura que acaba de llegar, pues últimamente la hemos visto al lado del presidente Gustavo Petro constantemente. También, como cosa curiosa, la nueva esposa de Nicolás Petro. Ah, también, tiene usted razón, ahí también estuvo presente, estuvo rodeado de mujeres, ahí se ve que en primera línea del presidente Gustavo Petro con una chaqueta roja, que también a mí me parece diciente, Hugo Mario, ese saco rojo que utilizó para desenvainar la espada de Bolívar con los guantes blancos y demás. Usted sabe que Petro es de simbolismos y desde que empezó este gobierno los símbolos han tenido un papel protagónico y la chaqueta roja a mí sí me llamó la atención. Sí, y la bandera, ¿no? Que fue realmente el tema más llamativo, la bandera roja y negra que tanto promovió, asegurando que era la bandera de Bolívar en su época. Entonces, sí, mucho simbolismo, Camila. También ve mucha bandera del M-19, ¿sabe? En la marcha de Cali, creo que en otras ciudades también se vio mucha bandera del M-19. Y ahí en esas imágenes que estamos viendo en pantalla, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de Dito y de YouTube, pues arrancó el discurso en donde Sebastián, el presidente, dijo muchas cosas que se le han cuestionado, pero hay una en particular que han salido los congresistas a decir que han sentido como una amenaza. Sí, que si no obedecen el mandato del pueblo, pues el pueblo los va a revocar. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo los revocaría? Si en las elecciones del marzo del próximo año o a través de la fuerza, pero sí, digamos que esa fue una imagen muy contradictoria. Incluso el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que no le permitía eso al presidente. Pues escuchemos concretamente qué fue lo que dijo el mandatario, que generó la respuesta de varios congresistas a través de la cuenta de X, y el presidente como 45 trinos anoche respondiéndole a cada uno. Día del pueblo de Colombia sin pensión. Si creen que eso les basta, y entonces en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. El pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. Y entonces salió, pues digamos, como que uno de los congresistas, hoy también candidato presidencial o precandidato presidencial, Miguel Uribe, pues a hablar sobre esto que dijo el presidente ayer en su discurso del 1 de mayo. No vamos a ser inferiores al reto que nos impone este momento histórico. Y desde aquí le digo a Petro y a sus cómplices, Colombia es mucho más grande que ustedes. No vamos a permitir que nos intimiden y la consulta popular no va. Hoy se enfrentan dos maneras de hacer las cosas. Las instituciones en contra del autoritarismo. El bien común en contra del delirio personal. Las cifras, la evidencia... Desde el Centro Democrático, entonces, Miguel Uribe anunciando que ellos van a votar que no en el Congreso de la República a esa reforma popular, que no va. Pero el presidente subió el tono. ¿Se acuerda que, Oscar, nosotros hablamos de el señor Pinto, senador, que habló con nosotros el miércoles y dijimos que el volumen y los términos de la discusión estaban subiendo de forma importante? Así es, Camila, que además manifestamos públicamente la preocupación por el talante que está adquiriendo el debate, sin duda alguna. Pues es que acuérdese lo que nos dijo el senador Pinto aquí el miércoles, que dijo, pues es que en el gobierno son unos brutos como radicaron eso, y ahí dijimos, bueno, de lado y lado el tema, como nos estamos refiriendo los unos a los otros, Pinto está un poco subido de tono. Pinto que también le estaba respondiendo lo que había dicho el presidente Petro en el Consejo de Ministros, ¿no? Que lo llamó saboteador, que era un hipócrita.
Sí, o sea, es que mejor esto dicho, va de lado y lado. A ver lo que nos dijo Pinto el miércoles. Al gobierno no le interesa ni la campaña política, porque es imposible que uno hable con un ministro de Trabajo que fue congresista, con un presidente que fue congresista, que fue compañero mío incluso en el periodo pasado, los 4 años en la Comisión Primera del Senado, y no conozcan la ley quinta. O se hacen los brutos o de verdad lo son. Y como yo digo, para el bruto, pues no hay medicamentos. Eso es lo que le he dicho yo al ministro de Trabajo. Definitivamente, para el bruto no hay droga. Claro, y ahí entonces era cuando Oscar y yo decíamos, bueno, el nivel de la discusión, estamos llegando a un punto tal que el presidente ayer más o menos les dijo HPs, y ya lleva diciéndoles honorables parlamentarios, lleva diciéndoles HPs, pero también dirían los otros, también se puede decir HP honorable presidente, ¿no? Entonces sí, como y Benedetti que anda diciendo HP honorables periodistas, entonces ahora nos estamos tratando de HP todos con todos, porque la P está presente en presidente, en periodista, en parlamentario, en absolutamente todos. Oigamos lo que dijo el presidente sobre ya los congresistas HPs. Tengo que decir con franqueza que el que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, ojo. HP, honorable parlamentario, periodista o político, honorable político. Pero es honorable persona esclavista. 10 de la mañana, 53 minutos. Pues ahí entonces los términos en los que nos estamos refiriendo los unos a los otros. Ahí en medio de todo eso, pues Hugo Mario, lo que más ha llamado la atención y que generó respuesta también del senador Pinto, que parece como la némesis del presidente Gustavo Petro en estos momentos, es que lo acusaron de un asesinato de un líder social, precisamente creo que en el departamento del Cauca o en el Valle del Cauca, sí, que venía promoviendo la consulta. Sí, Camila, lo que pasa es que muy temprano, ayer fue asesinado en una calle de Miranda, Cauca, Luis Alberto Peña. Era un líder campesino de 56 años que desde hace tiempo militaba en la Colombia Humana, en el movimiento político Colombia Humana, y hombres armados le dispararon cuando estaba haciendo un perifoneo, justamente invitando a la comunidad a participar en la marcha del 1 de mayo. Entonces el presidente ha asociado esto al tema de la reforma laboral, ha dicho que son los congresistas de la Comisión Séptima los que hundieron la reforma, los responsables de la muerte de este líder social y campesino. Es lo que no le ha gustado, por supuesto, al senador Pinto y a otros senadores que de inmediato salieron a reaccionar. Pues sí, Pinto salió a decir que lo va a denunciar, ¿no? Que lo va a denunciar ante la Comisión de Acusaciones y también ante la OEA, y bueno, va a ser todas unas denuncias nacionales e internacionales. Pero a esta marcha hay algo que debemos hacerle el análisis, y es los que no fueron. Porque es que acuérdese que en el gobierno estamos peleados unos con otros, ¿no? Entonces, Benedetti está peleado con la canciller, Francia Márquez no se habla con el presidente, ahí hay una división importante dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Quiénes brillaron por su ausencia, Lucas? Hubo varios, Camila, además personas importantes dentro del petrismo, dentro de lo que ha sido estos 2 años largos, 3 años de gobierno. La vicepresidenta Francia Márquez, como nos lo contaba Hugo Mario, no estuvo en Bogotá, estuvo en Cali. Que es su base política. Sí, pero junto a otras 2 grandes figuras del petrismo. El todavía director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que lidera las encuestas de la izquierda y está liderando encuestas de intención de voto ya de varias, Guarumo, Inbamer, etcétera, etcétera. Y que tiene pendiente, acuérdese, Camila, que renuncia el miércoles, y estamos por ver finalmente si el presidente Gustavo Petro la acepta o no la renuncia, porque ya ha renunciado varias veces y el presidente le dice, no, espérese, no es el momento. Dilatando. Y todo parece indicar que después de ese Consejo de Ministros, pues como que se empezó a enfriar esa relación. Y estuvo también el exdirector nacional de planeación y un hombre muy cercano al petrismo, Alexander López. Pero muy cercano a Francia Márquez también, que esto dijo en la marcha ayer desde Cali. Nos han querido detener como gobierno, pero la diferencia es que cuando un gobierno está cogido de su gente, de su pueblo, no lo para nadie. Y estuvo además Francia Márquez en medio de su discurso nuevamente saludando
a los llamados grupos de resistencia, Camila, esos grupos que participaron en el año 2021 en lo que algunos denominan estallido social. Ella siempre se menciona a esos grupos y esta vez no fue la excepción, pero también estaba a su lado, como lo estamos viendo en el canal de YouTube y en DTube, al lado de la vicepresidenta estuvo el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Se le preguntó a Gustavo Bolívar por su campaña, obviamente ha dicho que aún es parte del gobierno, pero sí aprovechó la oportunidad para lanzarle dardos a los congresistas que no aprobaron la reforma laboral. No, mire, estas marchas de hoy le notifican al Congreso que tomen la decisión que tomen, el pueblo ya está dispuesto a legislar en causa propia. La consulta popular es un instrumento constitucional de participación ciudadana que le permite al pueblo decidir por sí mismo, tomar en sus manos las riendas de su futuro. Y Bolívar, por supuesto, con la camiseta blanca, con el sí en el pecho, el sí a la consulta popular, Camila. Pero fíjese cómo en Cali, que es ese epicentro del estallido social, Hugo Mario, al que hace referencia Francia Márquez, está esa facción de la izquierda y del petrismo que está distanciada del presidente Gustavo Petro y de Armando Benedetti, porque ahí está Francia Márquez, que está agarradísima con el presidente Gustavo Petro, que desde un principio el presidente no quería que fuera su fórmula vicepresidencial. Está Gustavo Bolívar, que es el que va liderando en las encuestas, pero que su equipo, principalmente Armando Benedetti, le dice: con él no llega a ningún lado, con él no ganamos la presidencia. Y está Alexander López, que es muy cercano también a Francia Márquez y que también le cuestionó al presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros que por qué estaba Armando Benedetti y Laura Sarabia pues sentados a la mesa con ellos, que no hacían parte de este proyecto progresista. O sea, esta es una facción importante del petrismo que está trabajando para hacer campaña en el 2026 y que probablemente no es la que el presidente Gustavo Petro quiere apoyar. Sí, es extraño que Bolívar no haya estado en Bogotá, al lado del presidente en la Plaza de Bolívar, ¿no? Sí. Pues siendo el candidato de izquierda que mejor marca en las encuestas y además quien ha dicho que ama al presidente Petro, pero no estuvo a su lado. Bueno, esto es un mensaje, Camila, seguramente. Yo creo que como muchos lo creen también, hay una división al interior de la izquierda y el petrismo, y seguramente Francia Márquez va a liderar una de esas facciones. Es que la distancia entre los dos, como dice la ranchera, es cada día más grande. Entonces la distancia entre ellos es cada día más grande. Pero me sorprende una cosa, Camila, y es que aquí en Soledad, aquí en el Atlántico, recuerda usted que uno pensaba que Bolívar con Benedetti estaban muy distanciados, y el famoso chiste del HP, que así aquí fue que comenzó el HP, cuando se lo dijo el presidente Petro a Efraín Cepeda, tanto Bolívar como Benedetti pues lo celebraron a carcajadas, de tal manera que uno no sabe cómo están las distancias allí. Pero Camila, perdone que diga una cosa, la gran ausente en Bogotá en la tarima fue la primera dama. Doña Verónica Alcocer no estuvo en ninguna parte. Entonces esta ya es otro distanciamiento que es evidente, que no se puede ocultar tampoco, igual que el distanciamiento que se da entre la vicepresidenta y el presidente. Es evidente que Francia Márquez y el presidente están en escenarios distintos. Dos grandes ausentes, Camila, nos faltan también. No solo Verónica Alcocer. Verónica Alcocer, por supuesto, la primera dama, que de hecho en la entrevista que se publica ayer de Juan Piz González con el presidente, pues le pregunta a él que cómo está la relación con Verónica, responde el presidente: ahí vamos. Ella está en Europa haciendo lo que le gusta, que son relaciones públicas, es lo que dice el mandatario. Qué horror. Y también, Camila, por supuesto, la canciller Laura Sarabia, que durante todos estos años de gobierno la hemos visto pues en el centro, digamos que donde estaba, por ejemplo, usted hablaba de la ministra de Cultura, normalmente ese era el puesto que hubiera tenido Laura Sarabia, estuvo ausente en las marchas, trinó, Camila, sobre la 1:42 de la tarde hablando de la consulta popular, pero no la vimos en las calles. Pero, o sea, las que estuvieron ausentes fueron las mujeres que acompañaron al presidente al principio: Francia Márquez, la vicepresidenta, su esposa Verónica Alcocer, y la canciller ahora Laura Sarabia, que estuvo con él pues 3 años siendo su sombra, también estuvo ausente ayer. Se radicaron las preguntas